Buenas, por aquí les habla Alberto Medrano. En esta oportunidad vamos a ver un poco sobre el estudio del bloque de temporizador 555. Me disculpan si tengo alguna música de fondo, creo que tengo unos vecinos algo alegres hoy. Eh, pero bueno, vamos a estudiar sobre este componente. Esto es parte del tema 3 de multivibradores, temporizadores y generadores de funciones. Eh, bueno, sin más de qué hablar al respecto en la intro, pues vamos a iniciar con este tema, ¿no? El temporizador oscilador 555. Estamos hablando de un componente bastante versátil que su fabricante es Signetic Corporation. Es un fabricante americano de componentes. Es una empresa que fue establecida en el 61. Esa compañía fue adquirida por Philips en el 75 y ahora se conoce como NXP. El diseño en particular de este componente, el 555, fue elaborado en el año 71 y su producción activa va desde el año 72. Es un diseño hecho a mano y es un chip que tiene una simplicidad y una flexibilidad que permite cambiar parámetros de frecuencia con muy pocos componentes externos asociados. Antes de este componente pues se acostumbraba a hacer temporizadores y biestables y estables y demás monoestables con la ayuda de otros componentes como amplificadores operacionales. Pero en el momento en que se incorporó este componente al mercado, digamos, fue muy bien aceptado por su simplicidad. Todavía es muy popular hoy en día. Es un diseño que contiene unos 23 transistores, 16 resistencias y 2 diodos, según lo que manifiesta el autor en este artículo. Se lograron sacar tres variantes de este componente: 555, que tiene un solo temporizador; el 556 trae dos y el 558 trae cuatro. Aquí también hay algunos enlaces de interés que pueden visitar sobre algunas aplicaciones de este componente, algunos eh, circuitos prácticos que pueden lograr con esto. Es un componente que aún está activo, es decir, que aún se fabrica y es bastante popular. El autor en diversas entrevistas, en este caso Hans Kaminski, eh, por lo general siempre se mostraba sorprendido de cómo los usuarios, digamos, cómo los diseñadores utilizaban este componente en diversos equipos que iban terminando desde electrodomésticos, juguetes, naves espaciales y miles de cosas más. El circuito original es tal cual como se ve aquí en la figura, en la izquierda. Este es el diseño original de Kamenzi. Noten que el transistor Q18 y Q23 en este caso son los que él está utilizando como diodos semiconductores. Para ello lo que hay que en la junta de los transistores NPN hay que juntar el colector con la base y pues ya tienes un diodo. Bueno, a la derecha tenemos una versión fabricada por los chicos de Ibermat Scientists Laboratories, que es un duplicado de este circuito, solo que lo han dispuesto en un circuito impreso de gran tamaño con acceso individual a cada una de sus partes. Esto es un kit para ensamblar, para que pueda ser ensamblado por un estudiante si quiere, ¿no? Lo que quiero que vean con esta diapositiva, disculpen, es que quiero que asimilen que un circuito integrado lo que hace es reunir una buena cantidad de componentes en su interior. Y como ven, este circuito que está acá es equivalente a lo que está aquí. En un pequeño circuito integrado contiene todo esto. Y eso es lo que quiero que vean en esta diapositiva. Ok. Eh, Esto es un enlace que conseguí, me pareció interesante. No cualquiera puede decir que después de 50 años de elaborar un circuito impreso a mano, aún todavía se esté comercializando. Y bueno, es mucho que agradecer también. Este componente logró potenciar bastante lo que es el desarrollo de la electrónica
que aún en su momento, pues en este momento hay muchos fabricantes haciendo estas piezas. Estamos hablando de que más de 12 casas fabricantes aún lo hacen. Y bueno, este artículo de la e-Journal es un tributo a este autor porque al final de cuentas son personas las que hacen esto, ¿no? Y bueno, les invito a ver este enlace, igual tanto la presentación como sus enlaces, ustedes los pueden acceder con el PDF que viene acompañado con este vídeo. En este tiempo, pues ya, de hecho, el periodo en el cual se puede mantener exclusividad sin tener que pagar ningún royalty o pagar algún derecho al diseñador original son 20 años, y ya estamos hablando que han pasado 50 años. Entonces ya muchos fabricantes también han hecho varias versiones, los han presentado en otros encapsulados, en otras variantes, que operen a más velocidad, que operen a menor voltaje, etcétera. Entonces hay muchas variantes sobre esto, de estos circuitos, ¿no? En esta diapositiva, pues lo que les presento es que hay distintos números de partes asociados a distintos encapsulados. En la versión original del 71 y del 72 que se empezaron a fabricarse en adelante eran solo estos dos encapsulados, y ahorita se ofrecen encapsulados DIP, SOIC, BSCOP e incluso VGA. Entonces hay varias alternativas en el mercado para este tipo de temporizador oscilador que aún es utilizado. En esta diapositiva pues tengo un par de versiones que son, digamos, las más comunes que se pueden conseguir. Aquella que es la TTL compatible, que es la que trabaja incluso con el voltaje original del diseño original de 5 a 15 voltios con manejo de corrientes de hasta 200 mA, que eso es algo que también favorecía este componente, que podía por sí solo manejar cargas relativamente grandes para un circuito integrado de su época, y eso lo hizo bastante popular también, sobre todo en la parte de juguetería y de procesos, ya que podía manejar por sí solo 200 mA. Las velocidades de operación recomendadas para este dispositivo va desde 1 mHz hasta 100 kHz, pero sin embargo versiones más, digamos, actualizadas con algunos cambios en la parte del diseño pueden operar a unas frecuencias mayores y a unos voltajes de operación también menor, sobre todo aquellas aplicaciones que trabajan con baterías y que se necesitan, prácticamente son señales, entonces se sacrifica una funcionalidad por otra. En este caso, este circuito con estos transistores pues puede manejar cargas de menor amperaje que la del estándar, pero puede trabajar más rápido. Bueno, internamente el bloque temporizador oscilador 555 consta de varias partes en su interior. Aquí se ven los colores resaltados con respecto a los componentes que están dentro del circuito integrado. Aquí no estoy hablando sobre los componentes externos, aquí solo estamos haciendo referencia a las partes internas de ese circuito integrado. Tenemos un divisor de tensión de 3 resistencias en serie, la cual esas resistencias son iguales en valor, pero no necesariamente dependiendo del número de partes. Algunos fabricantes utilizan 5K, 10K, 200K, 100K, todo depende de la variante del 555 que estés comprando. La estándar utiliza 5K, si mal no recuerdo. Y al ser resistencias iguales, pues la caída de tensión siempre va a ser 1/3 de BCC en este comparador que está asociado al disparo, y 2/3 de BCC a este comparador que está asociado al umbral. Hay otros pines, que es el pin con, el pin reset, out y descarga. Vamos a hablar de cada uno de ellos aquí uno por uno, empezando por el 1, que es el pin de tierra. El pin 2 es la entrada de inicio de temporización, se activa por esta vía. Cuando ustedes consigan un círculo acá, quiere decir que trabaja con lógica baja o se trabaja con bajo, o es la entrada inversora, ¿no? En este caso del comparador. En lógica digital discreta, pues cuando se consigue un círculo así, lo que es un inversor, o sea,
Se invierte la señal de 0 a 1. O lógica, o invierte la lógica de bajo a alto, ¿no? Pero bueno, este comparador se dispara es con un bajo, digamos. Un bajo que esté digamos en un voltaje inferior a 1/3 de VCC, que es lo que digamos entra acá, y se necesita un voltaje inferior a 1/3 de VCC para lograr disparar este comparador. La conexión de esta es al contrario, la entrada de 2/3 ahora está en la inversora, y la no inversora está conectada al umbral, que es el pin 6. Pero bueno, vamos en orden. El 1 es tierra, el 2 es entrada de inicio de temporización, el 3 es la salida de la señal. Bien, es una salida de alta corriente, aquí donde se puede, digamos, manejar hasta esos 200 mA de carga, sumado con el transistor, que ya vamos a hablar de eso. Vamos en orden. El pin 4 es el pin de reset. Una señal por aquí, como ven, tiene un círculo, se activa con un 0. Esto forza a la salida a 0, y el transistor de descarga lo conecta a tierra. Eso es lo que hace el reset. Ese es el pin 4. El pin 5, como ven, está conectado directo al 2/3 de VCC. Aquí se puede conectar tanto un condensador de filtro puesto a tierra, o en algunas aplicaciones conviene colocar directamente un voltaje sobre este comparador. Eso depende de la aplicación, pero esto debe evaluarse individualmente según la aplicación que estén haciendo. Ese es el pin 5. El pin 6 es el umbral. Es la entrada donde se emite el voltaje para el fin de la temporización. Ese voltaje tiene que ser superior a 2/3 de VCC para que este comparador se active. Y el pin 7 es la señal de descarga, que es una salida de tipo colector abierto. Como pueden observar, es un transistor NPN, y el colector está directamente conectado acá. Se dice colector abierto porque no hay más nadie acá en el colector, de modo tal que si la señal que viene por la base es 0, este transistor es como si estuviese abierto, y si por aquí se emite un voltaje o es alto, digamos, este transistor se comporta como un switch y lo que va a conectar es la tierra. Y este pin se llama descarga. Seguido del 7 pues viene el 8, que es la alimentación. Y si ustedes observan los colores acá, pues los colores son equivalentes acá, más o menos para ubicarle en el mapa del circuito integrado de forma física cómo están distribuidos todo lo que es el voltaje de la serie de resistencia de referencia, el comparador de trigger, el comparador de umbral, el biestable, que es este es un biestable, la salida y el transistor de descarga. Eso es para que, digamos, tengan una guía de cómo es internamente. Por acá lo que les ofrezco, lo que les quiero colocar por acá son diversas hojas de datos de varios fabricantes que hacen esta pieza aún hoy en día, y los distintos modelos que ellos ofrecen. Algunos solo cambian los encapsulados, otros sí tienen unas funciones particulares, como el ALD7555, que vamos a ver algo un poquito al final, que sí tiene una particularidad que no comparte con la versión estándar. Pero bueno, o sea, son cuestiones mínimas. Por lo general todos estos circuitos son muy parecidos entre sí, o son, digamos, iguales. Cambia es el número, pues el código del número de parte. Bueno, el funcionamiento base que vamos a ver ahora en adelante son dos. Tenemos el funcionamiento monoestable y el estable. Como les comenté en unas clases anteriores, el monoestable quiere decir mono es uno. Entonces, un estado estable o monoestable, al tener un estado estable, pues no va a salir de ahí hasta que no se, digamos, se estimule. Y es por eso que este circuito necesita una entrada. Al tener una entrada por la señal de disparo, pues va a iniciar, digamos, el temporizador, va a iniciar la salida, y la duración de esa temporización va a depender de componentes externos que tenga aquí alrededor, y ya vamos a explicar cómo funciona esto. El estable, sin embargo, tiene dos estados inestables. Esto no necesita una entrada en particular más que la alimentación,
al tener una alimentación, digamos, funciona como un multivibrador y empieza a oscilar en alto y bajo. Y el tiempo que va a durar eso va a depender de las resistencias y los componentes que tenga aquí asociados. Aquí sí habla un poco sobre la nota, sobre el pin-con, si lo pueden leer acá. Aquí normalmente se coloca un condensador puesto a tierra. Esto puede mejorar la operación, ciertamente, mejorar el funcionamiento del componente, pero finalmente debe evaluarse según la aplicación como tal. Si tu fuente es bastante estable, pues tampoco hace necesario conectar nada aquí. Pero si quieres mejorar la operación de esto, pues sí puedes colocar un condensador. En realidad es un valor pequeño, si mal no recuerdo, creo que es de 100 nanofaradios lo que recomiendan. Perdón. Vamos con el monoestable. Y el monoestable es un circuito que, como ven, requiere una entrada. Este arreglo lo que va a hacer es que va a permitir una salida de temporización que va a ser determinada por la fórmula tal cual como la tenemos acá. TW va a ser igual a 1.1 RA por C, donde RA es esta resistencia y C es esta resistencia que tenemos acá. No lo vayamos a confundir con esta otra, es esta resistencia que tenemos acá. De hecho, si me voy por acá, vamos a utilizar un momento la calculadora. Yo tengo aquí un pequeño programita que me sirve para calcular de forma rápida lo que es el monoestable y el estable. Vamos con el monoestable. Si la resistencia, en este caso el ejemplo es 9.1 E a la 3 y el condensador es de 0.01 E a la menos 6. Eso nos va dando 1 por 10 a la menos 4 o 0.1 milisegundos, como lo quieran leer, que es este tiempo TW. Y este es el ejemplo que está aquí en la hoja de datos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, para que un trigger se active, tiene que estar por debajo del umbral de disparo. Y el umbral de disparo va a ser determinado por 1/3 de BCC. Es decir, que cuando la señal acá caiga 1/3 del voltaje de alimentación, se va a considerar como una señal de disparo. Pero ese disparo tiene que ser menor en tiempo a la temporización total. De hecho, tiene que terminar de 10 microsegundos antes de este final de esta temporización. De lo contrario, si esto se extiende, pues la temporización también se va a extender y ya no va a funcionar esta fórmula como tal. Entonces el disparo es una señal, digamos, bastante pequeña para que el ancho de este pulso sea determinado por esta fórmula. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, esto va a hacer que el condensador se vaya desde... Vamos a sacar un cursor acá. Vamos a ver aquí y vamos a sacar un... Sí, vamos a sacar un cursor. Una vez que se recibe la señal de disparo, el condensador se va a empezar a cargar desde 0 hasta 2/3 de este voltaje de alimentación. ¿Por qué? Porque es el comparador de umbral el que va a condicionar esto. De hecho, el condensador está conectado al umbral. Bien, y también está conectado al pin de descarga. Es que eso quiere decir que cuando apenas llegue al voltaje del umbral, también va a iniciar lo que es la descarga. Y eso es lo que tienen aquí en esta gráfica. La duración, como ustedes pueden observar según la fórmula, es 0.1 milisegundo. Y bueno, pues como aquí tenemos unas gráficas también al respecto, vamos a también analizar cómo se lee esto de acá, para que nos vayamos acostumbrando a cómo leer la hoja técnica de datos. Si seguimos este ejemplo, 9.1K, eso quiere decir que nosotros estamos parados. Estas curvas, estas líneas que tenemos aquí diagonal son del valores de referencia de resistencia, ¿no? Si tenemos que RA vale 9.1K, eso quiere decir que estamos tal vez un poquito por debajo de esto, ¿sí? Porque este es un K y este es 10K, entonces estamos un poquito por debajo de esto. Me refiero a la resistencia, ¿no? Entonces estamos digamos por aquí,
Y la capacitancia es de 0.01, es decir que estamos parados por aquí. Bien, estamos parados por aquí, perdón. Y esto nos da un cruce más o menos acá. Y este es el valor de temporización de TW. En este caso sería 1 por 10 a la menos 4, o es lo mismo que decir 0.1 milisegundos, que es la duración de esto. Si ven la escala de tiempo, aquí está 0.1 milisegundos la división, y es esencialmente esto. ¿Para qué puede servirles esta gráfica? Vamos a suponer un ejemplo. Ustedes van a hacer el montaje en físico de este componente y tienen el 555 y resulta que tienen un condensador disponible o tienen un condensador a la mano de un microsegundo. Este es el condensador que tienen a la mano. Bueno, ustedes pueden trazar esta línea acá y seguidamente ustedes dicen, mira, yo necesito que el pulso sea de 1 segundo, es decir, esto. Bueno, ¿qué valor de resistencia se extrapola aquí? Bueno, sería esta. Para 1 segundo, o cerca de 1 segundo, teniendo un condensador de 1 microsegundo, ¿qué resistencia van a necesitar? Pues esta que tenemos acá, que es de 1 megaohm. Y lo podemos evaluar fácilmente por acá. Vamos a ver cuánto da esto. Si tengo una resistencia de 1 y un condensador de 1 micro, prácticamente hablando en términos de unidades, si estos dos valores están multiplicando, el mega con el micro pues se anula y lo que va a quedar es 1.1, un valor cercano a 1. Y bueno, eso es prácticamente el montaje de esto. Es tal cual como se observa en la figura, no es mayor complicación que seguir las pautas de esto. Sí, lo que les puedo recomendar es que para que esta señal no quede así como flotante, si digamos esto lo activan con un pulsador y el pulsador está conectado a tierra, lo que sí les puedo recomendar es que coloquen una resistencia pull-up acá directo a VCC. Es tal vez la única recomendación que le colocaría a esto, porque en diseño pues aquí se está manteniendo un alto. Si ustedes colocan solo un pulsador puesto a tierra, pues no sería exactamente esto, sino sería flotante y tierra, flotante y tierra, y con una resistencia pull-up ustedes pueden asegurar el estado en alto. Es tal vez lo único que le agregaría a esto si es que van a activarlo con un pulsador. Bueno, en la diapositiva siguiente vamos a hablar sobre la configuración de las tablets. Las tablets, como ven, no tienen entradas, por lo tanto este va a cambiar de un estado a otro automáticamente. De hecho, lo que hay es que agregar una segunda resistencia que sería RB, y que a su vez la entrada de disparo está conectada a la del umbral. Y esto es para que se dispare automáticamente y funcione como un multivibrador. En este caso C, que sería esta, se va a cargar a través de la resistencia RA y RB. Y luego solo se va a descargar a través de RB. Carga con las dos resistencias, descarga con solo RB. ¿Por qué? Porque en el pin 7 está conectado al transistor de descarga. Entonces esas son las consideraciones. En este caso, el condensador ahora va a estar cargándose desde 1/3 hasta 2/3, que son los dos valores de los comparadores en la cual el condensador ahora se va a estar cargando y descargando. Y esta es la simplicidad de este diseño. En esto pues ustedes ahora tienen otras fórmulas características. Ya no es como la anterior que era de 0 a 2/3, ahora es de 1/3 a 2/3, y este es el factor de multiplicación en la cual el tiempo en alto va a depender de RA y RB por C, porque para cargarse se necesitan estas dos resistencias, pero para dar descarga solo necesita de RB. ¿Qué es lo que sucede? Que en este tipo de temporizadores normalmente el tiempo en alto va a ser mayor que el tiempo en bajo, y por lo tanto la relación del ciclo de servicio siempre va a ser mayor
que siempre va a ser mayor el alto que el bajo. Mientras más resistencia tengas, menor es la corriente que va a circular a través del elemento, en este caso el condensador. Si es menor la corriente, eso quiere decir que va a tardar más en cargarse. Y es por eso esta forma característica siempre va a ser, va a estar presente, que la carga va a tomar más tiempo que la descarga. Y bien, igual aquí está una fórmula asociada. Aquí hay un ejemplo para unos valores en específico. Omitemos esto de RL, esto lo coloca Texas como referencia, pero en realidad las fórmulas van a depender de RA, RB y C. Si tomamos este ejemplo, vamos nuevamente a nuestra calculadora y nos vamos para estable. Si el valor de RA es 5K, RB es 3K y el condensador es 0.15 micro, eso nos va a dar unos tiempos tal cual como lo ven acá. Lo podemos verificar. De hecho, 8.31 es a la menos 4, es lo mismo que decir 0.83 milisegundos o 0.83 es prácticamente el tiempo en alto. Si nosotros vamos acá hasta acá, tenemos, si la división del tiempo es 0.5, pues aquí tenemos el 0.5 y el 0.3 es este pedacito. Y en el otro caso tenemos 0.31, que es el tiempo que está aquí en bajo, ¿no? La suma de ambos nos está dando un periodo de 1.14 e a la menos 3, o un poquito más de 1 milisegundo, y la frecuencia es menos de 1 kHz. Esto es la evaluación de estas fórmulas tal cual, así como están. Si queremos verlo con esta gráfica, que también esto nos puede servir de guía rápida. Si tenemos una resistencia combinada de RAB, que ahora la tenemos acá como un grupo, RA más 2RB sería en este caso RA5 más 2 veces serían 5 y 6, 11. Es decir, que estamos un poquito por debajo de esto. Un poquito por debajo aquí sería más o menos por aquí. Recuerden que esta escala es logarítmica, ¿no? Así que el 11 está muy pegadito aquí al 10. Y si nuestro condensador es 0.15, estamos hablando de que estamos más o menos tal vez como por aquí, 0.15. Vamos a transportarlo y esto nos da que la frecuencia en realidad es un poquito por debajo de 1K. De hecho nos ha dado 874 Hz o 0.87K. Esto también lo pueden ustedes utilizar cuando vayan a hacer algún montaje. Vamos a suponer que la temporización que necesitamos es de 1 Hz, es decir, esto. Entonces ustedes van y transportan y resulta que en su inventario tienen una resistencia un condensador de 10 micro, por ejemplo. Entonces lo pueden proyectar acá y lo que resulta es que el valor cercano o próximo es que la resistencia debe estar cerca a esto. El valor de la resistencia debe estar cerca a esto. Que RA más 2RB sea aproximadamente 100K. Y bueno, aquí sí les puedo comentar algo para intentar que el ciclo quede lo más parejo posible, para evitar de que la onda sea para forzar a que la onda sea lo más parejo posible. Lo ideal sería de que el valor de RA sea un valor muy pequeño, para que dominantemente sea RB el que determine el tiempo de carga y de descarga y que sea lo más parecido posible. En ese sentido, el valor más pequeño de RA para esta configuración, lo recomendable es que ustedes vayan y visiten la hoja técnica de datos. Vamos a intentar revisar una por acá. De hecho aquí la tengo, donde para el circuito estable el valor recomendado de A debe estar entre 1K y 100K.
siendo 1K el mínimo, ¿no? ¿Qué quiero que vean con esto? Si ustedes intentan, vamos a forzar a colocar un valor de 1K aquí. ¿Cuál es el valor necesario para conseguir un segundo teniendo 10 micro de condensador? Si proyectamos estas dos, nos va dando de que para un segundo, de hecho, bueno, está un poquito transportado por acá, pero vamos a trabajar aquí en la línea, ¿no? Nos va dando esto, ¿no? Bueno, nosotros podemos ir con nuestra calculadora. Vamos a intentar calcular eso. Para un circuito estable, si la resistencia es de 1K, de hecho este programita está bastante práctico porque aquí de una vez me asiste con qué valores son los recomendables para cada uno de los términos. Tengo que RA es 1K y RB, entonces yo la puedo despejar de esto. Si la despejo de esto, me queda que RB puede ser 100K menos 1K. Vamos a hablar que son 100K, por ejemplo, la suma de las dos. Estoy pasando este RA para acá restando y ahora lo divido todo entre 2. Este es mi valor de resistencia RB. Y el condensador, pues es el que yo tengo, que es de 10 micro. Lo puedo colocar aquí, 10 micro. Esto nos va a resultar que la frecuencia es 1.44. O sea, nos ha ido un poco más arriba. Y eso es comprensible porque, bueno, o sea, aquí tenemos que el cruce como tal es un poquito más arriba. Tal vez utilizando 120 como sumatoria, de modo que nos desplacemos un poquito más hacia abajo, tal vez no podamos aproximar. De hecho, vamos a intentarlo una vez. Vamos a probar con 120. Es decir, que para un estable con una resistencia de 1K y la otra de 120 E a la 3 menos 1 E a la 3 entre 2, eso sería el despeje de mi fórmula, con 10 micro. Ya nos vamos acercando, ya pasamos de 1.44 a 1.2. O también, si lo quieren conseguir el valor exacto, pues también lo pueden despejar de esta fórmula, ¿no? En la cual ustedes tienen 3 valores conocidos y uno desconocido, pues los despejan y también lo consiguen. Pero lo que les quiero decir con esto es que ustedes pueden conseguir unas temporizaciones de forma muy rápida, muy práctica, utilizando las gráficas sin tener que calcular demasiado, ¿no? Eso más o menos lo que le quiero destacar acá. Pero bueno, continuamos. En esta otra pues se puede también detallar un poco más el estable. Estas son gráficas de Wikipedia. Estas no son de las hojas técnicas de datos, pero me pareció interesante como lo dibujan acá. Lo único que habría que agregar es que el pin con, que está, digamos, es un pin que va desde acá, que ustedes van a considerar usarlo o no, y el pin de reset, que bueno, está aquí, ¿no? Y ahí sí ya tienen los 8 pines que tiene el 555. Perfecto didáctico, pues aquí lo simplificaron, pero bueno, o sea, son 2 conexiones más de lo que había que agregar. El reset tiene que estar en alto porque si no, no va a funcionar. Si el reset está en bajo, esto no va a funcionar y la salida siempre va a ser bajo y el transistor de descarga siempre va a estar activo. O sea que aquí primeramente hay que colocar un alto. ¿Para qué? Para que esta condición no la tome, ¿no? Bueno, si iniciamos esto, el condensador está por debajo de 1/3 de VCC, de hecho iniciaría en 0. Pero vamos a suponer que está en 1/3 y está empezando a cargar, que es lo tal cual como se observa aquí la gráfica. En el instante que esto está, vamos a cambiar el color también para ir con la misma referencia de color tal cual como está en el gráfico. En el instante que está en modo de carga, estamos acá, es decir, el voltaje del condensador está a menos de 1/3 de VCC. Es irrelevante lo que tenga acá porque va a dominar este.
la salida va a estar en alto, es decir, aquí va a existir un alto, que es, digamos, este instante que está aquí. En ese instante que está alto, el condensador se va a empezar a cargar. ¿Por qué? Porque al estar este en alto, esta salida es la negada de esta. Si este está en alto, este está en bajo. Si esto está en bajo, este transistor es como si estuviese abierto, no existiese. Entonces lo que va a quedar es esencialmente lo que está aquí. RA más RB, RA, RB y el condensador en una serie. Bien, por lo tanto, se va a cargar porque aquí está conectado directamente al positivo y aquí está la tierra. El condensador inicia su carga. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega a 2/3 de VCC, entonces esta señal del condensador también, todas estas, la señal tanto del trigger como del umbral están conectadas a los comparadores. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el voltaje es mayor que 1/3 de VCC en trigger, pero también es mayor de 2/3 de VCC en umbral, lo que va a suceder es que la salida ahora va a pasar a ser un bajo. De hecho, voy a dibujarlo con el otro color para no confundir esto. ¿Sí? Cuando sucede esto, que estamos en este punto, ¿verdad? Ya pasamos por el A, que es donde el capacitor se carga. En el instante B, que el comparador del umbral se activa, activando el reset, es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar en la salida un bajo. Al colocar aquí en la salida un bajo, recuerden que aquí ahora si este es un bajo, este es una Q negada, por lo tanto va a ser un alto. Al ser un alto, es como si este transistor estuviese, bueno, está presente, ahora está en continua, y lo que sucede es que ahora es como si colocase en este terminal una tierra. Entonces ahora vamos a tener dos circuitos. Tenemos un circuito de una resistencia con un condensador, donde el condensador tiene 2/3 de carga del voltaje de la fuente, y tenemos esta resistencia que también está conectada. Por esta razón es que RA no puede ser 0. Si RA fuese 0, al tú colocar una conexión directa tierra aquí, si tienes tierra aquí y tienes fuente acá con una resistencia en 0, esto sería un cortocircuito. Bien, por lo tanto vas a saturar al transistor y eventualmente lo vas a dañar. O sea, en alguna parte tiene que ceder en el cortocircuito, sobre todo si la fuente de poder es bastante buena, ¿no? Lo que sucede es que mientras esto esté en esta condición, pues el condensador ahora va a empezar a descargarse. O sea, va a empezar a suceder esto, que es, digamos, el instante C. El condensador empieza a descargarse a través del transistor. Bien, hasta que llegue el instante D, donde el comparador, el voltaje del condensador va a ser nuevamente inferior a 1/3, y entonces vuelve otra vez e inicia el ciclo de carga. O sea, vuelve otra vez a considerarse esta condición y se repite todo el proceso. Bueno, esta es otra forma de ver. Es la misma forma de ver el astable, pero con otro dibujo, ¿no? Bueno, seguimos ya finalizando, pues estas son algunas variantes del 555. Recuerden que este componente ya tiene 50 años en uso, y algunos fabricantes han optado por hacer algunas variantes. En este caso les presento el ALD7555, que en modo estable sí puede funcionar con un 50%, cosa que no se puede obtener con los 555 regulares. La conexión es bastante sencilla, la frecuencia varía un poquito. En el funcionamiento monoestable la fórmula sí es idéntica al 555 estándar, pero en modo estable la fórmula sí cambia un poquito. Creo que en la anterior es 1.44, en esta es 1.46. Pero bueno, este circuito integrado permite la configuración tanto en modo estable como en estable, y también permite el modo estable con un ciclo útil de 50%, que tal vez no lo puede conseguir con un 555 estándar. Si tu aplicación es muy crítica y necesitas que el ciclo útil sea 50%, pues
tal vez esta es una alternativa. Esta es otra, el MIC 1555, perdón, aquí se fue un 7, pero 1555. Incluso es menos de 8 pines, tiene 5 apenas, y el encapsulado es bastante pequeño. Si el requerimiento de espacio es crítico y la cantidad de componentes también es mínima, pues también pueden optar por otros modelos de 555. Todo depende de lo que consigan en el mercado. Internamente la estructura, como se observa acá, es muy parecida, tiene sus resistencias en serie, tiene sus comparadores, tiene su vía estable, etcétera. Pero las conexiones son mucho más minimalistas, digamos, son mucho más pequeñas. Bueno, eso es todo con respecto a lo que es el estudio del bloque básico del 555. Espero que reciban de la mejor manera esta información, la asimilen y poco a poco pues la vayamos, digamos, dominando. Entonces ya en un siguiente vídeo vamos a tratar sobre algunas simulaciones y algunas demostraciones que tengo para, digamos, este componente. Eso es todo por la clase de hoy en este vídeo. Vamos a entonces con el siguiente. Muchas gracias.